Muy buenas noches, bienvenidos a las 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver una verdadera obra maestra, que es la película de Fritz Lang, Los verdugos también mueren. De Fritz Lang, yo creo que a la vista del paso del tiempo, también una parte del prestigio, de la fama y de todo de esta película, yo creo que habría que adjudicárselo a Bertolt Brecht, porque sin ser un experto en Bertolt Brecht, nada más que habiendo conocido o habiendo leído sus obras y parte de sus diarios, yo creo que esta película tiene mucho de lo que yo entiendo que es Bertolt Brecht. Persona a la que admiraba mucho Fritz Lang y a la que le echa una mano cuando está en Estados Unidos y le propone precisamente hacer esta película. Una película, digamos, de guerra en guerra. Es una película en otra línea, pero muy semejante a la película que hace Lubitsch, To Be or Not To Be. Es una historia de ocupación. En este caso es en Checoslovaquia la ocupación, y cómo esa ocupación va incidiendo en la vida cotidiana y cómo la vida cotidiana al final es la que es la verdadera ocupación. Es una película sobre la defensa ante el poderoso en esa ocupación, la defensa a base de inteligencia, a base de solidaridad, a base de coraje social, podríamos llamarlo. Yo creo que es una verdadera joya del cine, es una de las grandes películas de Fritz Lang, posiblemente una de las menos conocidas, pero a mí me parece que está también todo Fritz Lang. Naturalmente la película la vamos a ver en una versión francesa, donde Bertolt Brecht firma el argumento. El guión de esta película prácticamente en todo el mundo lo firma John Wesley, que es un escritor norteamericano, un autor de teatro que tuvo un éxito muy grande con una obra que se llamaba La última milla, en un mundo carcelario, y que luego, bueno, pues ha tenido grandes películas. Yo tengo aquí apuntadas de él y que yo creo que nosotros, si ustedes han visto, por ejemplo, Ángeles con caras sucias, Ciudad de Conquista, Confesiones de un espía nazi. Pero, evidentemente, y ya lo hablaremos luego quizá en el debate, hay media docena de momentos que solo creo que pueden ser de Bertolt Brecht, porque lo hemos visto a lo largo de toda su narrativa. Y también creo que es una película que desde el primer plano uno sabe que es de Fritz Lang. Más allá de algunos momentos espectaculares, como el conocimiento que tiene Brian Donlevy de la chica reflejada en un charco, esa pasión por esos interiores amplios y casi desnudas en las paredes, sin cuadros. Creo que estamos ante una verdadera obra maestra. Es una película que se sigue sin pestañear y que participa como M de lo mejor del impresionismo que se llevó Fritz Lang, ese humo pesado de los cigarrillos en los interiores. Creo que es un verdadero prodigio y, como ocurre siempre, todas las verdaderas obras tienen la posibilidad de que es muy difícil que las cojas por cualquier lado. Pero tengo que decir que mi amigo Fernando Rodríguez Lafuente y yo hemos coincidido en que esta película también podría ser Fuente Ovejuna en Praga. A ese nivel y de esos autores estamos hablando. Al fin y al cabo, Bertolt Brecht creo que ha hecho también una de las grandes obras de teatro del siglo XX. Miguel María, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Que además estás con un verdadero incunable entre tus manos, que es un Fritz Lang de hace por lo menos casi medio siglo, ¿no? No hace tanto, pero bueno, 40 y tantos años. Hace 40 años, justo 40. Bueno, pues dinos algo de esta película que yo no creo que se haya visto mucho tampoco en televisión. Pues no, porque por un lado fue una de esas películas que lógicamente no se estrenaron en España hasta muy tardíamente, que se estrenó en versión original en lo que hubiera sido normalmente una reposición, y fue un estreno, lo cual tiene que ver con el objetivo de la película. Es una película hecha en caliente, empezaron a prepararla Lang y Brecht a las 2 o 3 semanas de haber sido víctima de un atentado, Heydrich, el protector del Reich de Checoslovaquia ocupada, y sin embargo su finalidad no era, lógicamente, mover a la resistencia a los países ocupados, donde no iba a proyectarse más que después de la guerra y si la ganaban los aliados, cosa que en el año 43 todavía no estaba muy clara. Y el objetivo que tenía, según comenta Lang en uno de estos textos que tengo en este libro, era enseñarle a los americanos, que no tenían ni idea de en qué consistía el fascismo, lo que consistía el fascismo en la vida cotidiana y lo que pasaba en los países ocupados. Cosa de la cual Lang no tenía una información tampoco, ni Brecht, de primerísima mano, porque se habían ido a tiempo, pero sí tenían los canales de información suficientes y la imaginación suficiente como para extrapolar esos datos y dar una imagen, creo yo,
sumamente realista de la cuestión. La película tiene un claro propósito, por tanto, didáctico, lo cual hace todavía más lógica la elección de Brecht, y tiene escenas que son inequívocamente de inspiración brechtiana. Yo creo que cuando se ha hablado tanto en una época del brechtianismo en el cine, que se puso muy de moda, normalmente ni se hablaba de esta película, que había sido normalmente poco vista y no demasiado apreciada. Yo creo que hay, por ejemplo, escenas como la que el profesor Novotny, interpretado magistralmente por Walter Brennan, le enseña a su hija lo que quiere decir nadie, absolutamente nadie, con el diccionario montado en un atril. Aparte de recordarle a la gente la utilidad de los diccionarios, que es un libro muy útil que la gente últimamente no parece querer utilizar, es perfectamente brechtiana. Sin embargo, no hay nada en la película que no sea también perfectamente languiano, irreconocible como de Lang desde el primer instante y en todos sus elementos. Incluso la manera de contar la película, que es quizá de todo el periodo sonoro la película más larga de Lang. Si excluimos el Tigre de Snapu y la tumba india, que están divididas en dos partes, es la película más larga, pese a que uno de los problemas que surgieron con ella y que le han dado quizá una cierta reputación equívoca es el conflicto que tuvo con Brecht, porque se hubo que adelantar por razones económicas la producción de la película y entonces no tuvo tiempo de ponerse a negociar con él qué escenas eliminaba de un guión que tenía 290 páginas. Como cualquiera que ha escrito un guión sabe, un guión de 290 páginas es una película prácticamente irrealizable y tuvo que entrar a saco, digamos, fundamentalmente, porque no era la parte para él fundamental, en las escenas del campo de rehenes, que eran quizá las que en algún sentido más interesaban a Brecht, que incluso tenía el proyecto de explotar después de la guerra, independientemente, esas escenas como una película aparte. La intervención de John Wexley, que fue contratado fundamentalmente porque era un escritor de izquierdas, de hecho fue uno que luego estuvo blacklisted por McCarthy, y porque sabía alemán, con lo cual tenía la capacidad de traducir las cosas que Brecht escribiera directamente. Creó nuevos conflictos porque intentó apropiarse de los títulos de la película, cosa en la cual fue defendido Brecht, lógicamente, por Lang y por Hans Eisler, el músico, atestiguando que había escrito como el 90%. Al final hicieron ese acuerdo de los sindicatos de guionistas de decir que como Brecht se iba a volver a Alemania, le era más útil el crédito a Wexley, que iba a seguir en América, y llegaron a ese acuerdo un poco ambiguo de que los diálogos y el guión están atribuidos a Wexley y misteriosamente el argumento y la adaptación del argumento, es decir, el tratamiento cinematográfico en el fondo, conjuntamente a Lang y a Brecht. Y yo creo que es una película que el interés mayor que tiene hoy, aparte de su calidad intrínseca, es que se mantiene fresca y actual, y pese a ser una película enormemente concreta y quizá incluso circunstancial, la verdad es que el grado de abstracción conseguido tanto por Brecht como por Lang, que eran muy partidarios de la abstracción, hace que la película se convierta en algo intemporal y aplicable a situaciones distintas en las que se den algunos de los elementos que se dan en esta película. Muy bien, muchas gracias. Luego sí, es que se puede hablar mucho y tú has tocado ya 3 o 4 temas. Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches. Buenas noches. Bueno, dinos algo antes de ver la película de los verdugos también mueren. Decía Guillermo Cabrera Infante que Lang, junto con Robert Siodmak y Douglas Sirk y William Dieterle, pertenecían a la escuela del elefante herido, ¿sabes? Que era aquellos que hace cine, esta escuela hace cine por sus colmillos y después busca su cementerio. Es decir, es referente a Lang. Bueno, Lang era tuerto, como John Ford, como Raoul Walsh, como Nicolas Ray. Y en esta película, como ya apuntaba Miguel y todo al principio, se da todo el cine de Lang y además en función de una película que en principio iba a ser de propaganda, pero la gracia de esta película, cuando la vean los telespectadores, es que trasciende el género de la militancia política, como se podía ver.
¿Qué hace esta película? Yo creo y además anticipa al Land de las grandes películas en Estados Unidos, en las que va a rodar después. Aquí se unen dos cosas curiosísimas, ¿no? Se une el documental, el neorrealismo casi de Roma Chitaperta en muchos sentidos, y se une también el expresionismo, esa atmósfera que tú señalabas como inquietante que trae de Estados Unidos. ¿Qué reúne la película? Y entonces es lo verdaderamente magistral que tiene los verdugos también mueren, pues que entre las historias estas un poco rocambolescas de los criminales en Alemania, los criminales en serie en Alemania en los